Saludos estimados, mi nombre es Cristian González Yagual y el día de hoy vamos a hablar sobre la asignatura de diseño y planificación curricular. Soy estudiante de la carrera de educación básica del tercer semestre y vamos a enfocarnos el día de hoy en la asignatura que le acabo de mencionar, específicamente en las generalidades de la planificación escolar. Las nuevas dinámicas sociales y la tendencia hacia la descentralización de los sistemas educativos genera que los docentes y directivos asuman nuevos roles y estos tengan la capacidad para actuar de manera autónoma y tomar decisiones que le permitan acceder al mundo globalizado de la educación y de la sociedad en general. Todo ello hace que los actores del ámbito educativo gestionen procesos adecuados y coherentes con la movilidad social que acontece en la comunidad. Esto quiere decir que se debe asumir responsabilidad para obtener resultados exitosos e innovadores y generar las suficientes capacidades para proyectar, diseñar, analizar y evaluar políticas como proyectos pertinentes al contexto actual. En este marco de ideas, los procesos de gestión de los sistemas de educación demandan no solo la necesidad de un docente directivo y un gestor de la educación, sino también factores como la planeación, la equidad, la calidad, el manejo de recursos, la participación de la comunidad y rendición de cuentas ante esta. Todo ello para generar resultados óptimos y la prestación de mejores servicios. En la práctica cotidiana de un docente, la planificación es una de las actividades que asegura que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean exitosos. La planificación también permite organizar y conducir los procesos de enseñanza y aprendizaje necesarios para la consecución de los objetivos educativos. Además, esto lleva a reflexionar y tomar decisiones oportunas pertinentes. Tener claro qué necesidades de aprendizaje poseen los estudiantes, qué se debe llevar al aula y cómo se puede organizar las estrategias metodológicas, los proyectos y los procesos para que el aprendizaje sea adquirido significativamente por todos. Y de esta manera dar atención a la diversidad de los estudiantes. Si bien en la labor diaria del docente se suelen presentar imprevistos y problemáticas de distintas índoles que generalmente llevan a realizar ajustes de la planificación. Es importante partir de esta base de algo que ya está construido y previsto. La planificación puede partir directamente de un problema dado o simplemente de la previsión de necesidades y soluciones de la institución. Generalmente la planeación considera qué hacer, cómo hacer, para qué, con qué, quién y cuándo se debe hacer algo. Hay quienes afirman de que esta función depende de todas las demás funciones administrativas, puesto que el administrador dirige, organiza, evalúa y controla todo aquello que se encuentra comprendido en la planeación con un fin determinado. Planear es elegir alternativas. El proceso administrativo es complejo y repleto de incertidumbres, problemas de tipo económico, dificultades de nivel humano, factores intangibles, etc. Debido a esto, las alteraciones de acción son numerosas. Cada plan exige la adopción de objetivos y la elección de formas razonables para su logro. Planear es decir por adelantado lo que se debe hacer. Educar sin planificar es como construir una casa sin plan o escribir una novela sin borrador. El arte de educar requiere esfuerzo, análisis racional, pensamiento crítico y creativo. La planificación en la educación es una clave para asegurar el éxito de las acciones. Muy bien, ahora vamos a ver un poco de lo que es la planificación escolar. Pero antes que todo, permítame compartirles un documento. Bien, como indiqué hace un momento, soy estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Mi nombre es Cristian González Yagual. La docente a cargo de nuestro curso, en este caso de la materia, es la doctora Gisela Paula Chica, y cuya asignatura nos da es Diseño y Planificación Escolar. El contenido de esta primera unidad que vamos a ver el día de hoy se refiere a las generalidades de la planificación escolar, que es lo que estábamos viendo hace un momento.
la definición, características y la importancia de la misma. Veremos también los enfoques de gestión escolar, tanto como el enfoque de gestión basado en liderazgo pedagógico, el enfoque de gestión participativa, el enfoque transformacional, el enfoque de gestión basado en procesos y el enfoque de planificación educativa. La planificación educativa. Se entiende por planificación educativa la previa selección y organización de todas las actividades curriculares de alguna institución. En este caso nos centramos en el factor educativo, en función de objetivos y con base de los recursos humanos, económicos y materiales, el interés y las necesidades de la comunidad educativa, el tiempo disponible y la correlación de fallas de años anteriores. En este sentido, la planeación es un instrumento, mas no un objetivo ni un fin en sí mismo. Es un instrumento de trabajo que facilita la organización, la ejecución y el control de la tarea administrativa, por lo que consecuentemente debe estar en función de los objetivos y recursos para una mejor realización. La planeación educativa se encarga de delimitar los fines, objetivos y metas de la educación. Este tipo de planeación permite definir qué hacer, cómo hacerlo y qué recursos y estrategias se emplean en la consecución de tal fin. Esto permite prever los elementos necesarios e indispensables para el quehacer educativo. Ahora, muy bien, veamos un poco más sobre los niveles de concreción curricular. ¿Cuáles son estos niveles de concreción curricular? Tenemos 3 niveles. El primer nivel, que es el macrocurricular, el segundo, el mesocurricular, y el tercer nivel, que es el microcurricular. Ahora bien, si el primer nivel de concreción del currículo es el macrocurrículo, este nivel es el que proviene de las políticas del Ministerio de Educación. Es el nivel macro. Es el producto de un proceso de construcción de consensos en el que han intervenido científicos, especialistas, pedagogos, psicólogos, empresarios, maestros, etcétera, quienes han establecido los objetivos, destrezas, contenidos comunes obligatorios a nivel nacional, las orientaciones o criterios metodológicos generales y de evaluación. Por lo tanto, no es un exhaustivo. Permite que cada institución y cada profesor defina a partir de lo concedido los elementos curriculares que se corresponden con la realidad inmediata y con las necesidades de la comunidad y de los estudiantes. El currículo es flexible y abierto. Permite que las instituciones educativas y los equipos docentes puedan definir a partir de lo establecido los contenidos que correspondan a necesidades e intereses de los estudiantes y que estén acordes con la realidad institucional y también, ¿por qué no?, de la comunidad. El segundo nivel de concreción curricular o mesocurrículo se basa en el currículo obligatorio. Corresponde a la planificación mesocurricular y comprende 2 diseños específicos, que son la planificación curricular institucional o el PCI y la planificación curricular anual, el PCA. Estas deben responder en las especialidades y al contexto institucional, así como a la pertinencia cultural propia de los pueblos y nacionalidades indígenas. En este nivel, la acción corresponde a directivos y profesores de las instituciones educativas. Estas tienen como punto de partida el primer nivel y son adaptaciones curriculares en consideración del contexto institucional. Este es el conjunto también de decisiones sustentadas y articuladas que permiten concretar el diseño curricular base en programas adecuados a un contexto específico, en el que es prioritario considerar las necesidades educativas básicas. Lo expuesto significa que se pueden especificar más los objetivos,
priorizar y agregar más las destrezas, adecuar o incluir contenidos, definir y proponer metodologías, recursos y escoger o diseñar instrumentos de evaluación. Es la instancia de crear un currículo propio institucional. Como tercer nivel tenemos de concreción del currículo o microcurrículo. Esta lo consideramos que es el de mayor importancia, porque tiene como base el nivel anterior y se sitúa en el ámbito de acción del aula. Aquí le compete al maestro y contiene los elementos curriculares básicos. Es la unidad de trabajo correspondiente a un proceso de enseñanza-aprendizaje articulado y completo, en el que se concretan los objetivos, las destrezas, los procedimientos, las actividades de enseñanza-aprendizaje e instrumentos de evaluación. Todo esto de acorde a las necesidades y características de cada grupo de alumnos. Este nivel de diseño curricular orienta la intervención pedagógica del maestro y, por lo tanto, la concreción educativa en el ámbito del aula. El programa curricular institucional es de referente para que cada docente elabore el plan de unidades didácticas. Esto para desarrollar esta programación de aula. Es preciso desglosar los objetivos, las destrezas y contenidos del programa curricular institucional en un número apropiado de unidades, debidamente secuenciadas a fin de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y este mismo que sea significativo. Ahora bien, veamos los elementos del currículo. Estos son especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje y que estos también deben ser observables, medibles y evaluables, además de permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. Ahora bien, veamos los objetivos. ¿Qué deberá aprender el alumno al terminar el curso? ¿Qué logros debe alcanzar el alumno para poder dar por superado el año lectivo? Aquí se establecerán los resultados que se pretenden conseguir mediante las diferentes acciones que se planifiquen y se desarrollen en el aula. Los contenidos son todo y cada uno de los conocimientos que se establecen o engloban en lo que conocemos como asignaturas. Aquí los contenidos mínimos que se deben enseñar en cada una de las unidades temáticas. A eso se refiere lo que es contenido. Estos son una serie de habilidades y competencias que se adquirirán por parte de los alumnos a lo largo de cada etapa educativa. Tenemos los criterios de evaluación, en los cuales los profesores necesitarán un referente para determinar si un alumno ha superado o no los objetivos planteados. Esto sirve para tener un marco desde el que se evaluar los conocimientos y el aprendizaje adquirido por cada alumno y hacen referencia tanto a conocimientos, o sea, es decir, la parte teórica, como a las competencias que ahora muy bien serían las partes prácticas. Los estándares de aprendizaje evaluables. Aquí se trata de concretar exactamente lo que el alumno debe aprender, lo que debe saber hacer y comprender en cada una de las asignaturas. Estas son las concreciones de los criterios de evaluación y deben ser perfectamente medibles y comprobables para que no pueda quedar ninguna duda a la hora de realizar algún tipo de evaluación. Esto también nos sirve para poder crear y diseñar las pruebas y los exámenes que deberán superar los alumnos. Tenemos también la metodología didáctica, en las cuales aquí se incluirán los procedimientos y estrategias que el profesorado utilizará para impartir los conocimientos que los alumnos deben asumir y aprender para lograr que se alcancen los objetivos planteados. Por último, tenemos las competencias. Esta es una competencia clave. Aquí son las destrezas y los conceptos que los alumnos aprenden y asimilan como resultado de aplicar la metodología y los conceptos previamente establecidos.
Ahora bien, pasamos a los componentes del currículum. Cuando se hace referencia a los contenidos y componentes del currículo, hay coincidencias en señalar que estos pueden agruparse en 4 grandes cuestiones principales: qué hay que enseñar, cuándo hay que enseñar, cómo hay que enseñar, qué, cómo y cuándo hay que evaluar. Definamos la primera. ¿Qué hay que enseñar? Aquí se trata de explicar o explicitar qué se quiere transmitir o enseñar a los educandos de un colegio, de una escuela, de alguna institución, en una situación temporal espacial específica. Una vez que se haya establecido que lo sustancial de la tarea que hay que hacer para responder a esta cuestión es una labor de contextualización y de adecuación. ¿Cuándo hay que enseñar? Aquí se trata de ordenar las actividades educativas de manera cronológica, precisando cuándo y dentro de qué límites hay que realizar el proceso de enseñanza. Esta secuenciación de contenidos se realiza con arreglo a determinados criterios, al mismo tiempo que se prevé la organización de los mismos. ¿Cómo hay que enseñar? Pues cuando se habla de los contenidos educativos, se hace referencia al conjunto de aprendizajes necesarios, pero cuando se plantea cómo enseñar, lo que interesa es indicar los procesos que lo hacen posible. Y esta tarea podemos plantearla en términos de metodología didáctica y estrategias didácticas o de métodos de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué, cómo y cuándo hay que evaluar? La evaluación es una tarea que todos de algún modo realizamos cotidianamente en la vida. Por ejemplo, después de intentar producir o realizar algo, que consecuencia hacemos con valoración de lo que hemos logrado o de lo que hemos podido alcanzar. Es decir, evaluamos los resultados de nuestras acciones. Algo parecido pero realizado de manera sistemática ocurre en la educación. Dentro de la práctica educativa, la evaluación es un instrumento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta es imprescindible para apreciar el aprovechamiento de los educandos y para poder controlar y comprender en qué medida se han conseguido los objetivos educativos previstos. Para todo docente es también un instrumento para evaluar su propia intervención educativa, ya que permite reajustar la labor realizada de acuerdo con los resultados de la evaluación. Si bien la evaluación es un elemento fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, se trata solo de un medio. Esto es por demás obvio, pero algunos dan tal importancia a la evaluación que provocan distorsiones o producen desmedros en otras tareas propias de la educación. También veamos un poco de los esquemas de decisión del proyecto curricular, por ejemplo, lo que mencionábamos hace un momento, que es que enseñar. Aquí la adecuación al contexto de los objetivos generales de la etapa del currículo oficial, atendiendo a la realidad educativa del centro, ya que las acciones contempladas en el proyecto educativo se verán establecidas en el mismo. La adecuación de los objetivos generales y de los contenidos de cada una de las áreas del currículo oficial, atendiendo a la realidad educativa de cada centro. Pues cuando hay que enseñar, pues la secuencia por ciclos o cursos de los objetivos y contenidos de cada área, en función de la adecuación realizada sobre los objetivos generales y contenidos. ¿Cómo enseñar? Pues bajo los criterios y opciones básicas de metodología didáctica que puedan afectar el conjunto de las áreas del ciclo o solo algunas áreas. También podemos implementar las opciones metodológicas propias de cada área, las decisiones sobre agrupamientos de alumnos, decisiones sobre organizaciones de tiempos y espacios, materiales curriculares y recursos didácticos básicos que van a utilizarse para trabajar los contenidos de cada una de las áreas en los diferentes ciclos y cursos. ¿Qué, cómo y cuándo hay que evaluar? Pues la elaboración de los criterios de evaluación por los ciclos, atendiendo a los criterios de evaluación de la etapa
que figura en el currículum oficial y a las decisiones tomadas sobre cada uno de los ciclos en el resto de apartados de proyectos. Los procedimientos también hay que evaluar, los instrumentos y el calendario aproximado para evaluar la progresión de los aprendizajes de los alumnos a lo largo del ciclo. También los procedimientos, instrumentos y calendarios aproximados para evaluar la práctica docente. Ahora bien, veamos las características de la planificación educativa. Pues como vemos en la presentación, una de las características principales de la planificación educativa es que esta es flexible. La planificación constituye una guía de trabajo, el cual debe permitir ajustes para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. También vemos que es permanente, pues la planificación debe ser un proceso continuo y dinámico. No puede estancarse. Debe existir continuidad entre un plan y el otro. Tiene que ser preciso, pues se refiere al trabajo curricular que realizan los estudiantes y docentes en el contexto en el que interactúan con propósitos definidos de enseñar y aprender. Los elementos del plan deben ser enunciados con precisión, dentro de la flexibilidad necesaria. Es relevante, pues la planificación es necesario como instrumento de trabajo del docente. Todo docente debe hacerlo con la mejor manera posible, usarlo y consultarlo tantas veces sea necesario, pues corresponde a las instancias inmediatas ofrecerle asesoría y control. Es coherente, pues debe existir una adecuada coherencia entre el planeamiento del aula con los documentos curriculares, así con las congruencias entre los procesos y elementos del plan. Es pertinente, pues la planificación didáctica debe responder a las competencias educativas, a los propósitos de grado, los avances en la ciencia y la técnica, así como las necesidades y aspiraciones de los estudiantes, de su medio social, cultural y natural. Es prospectivo como proceso de previsión. Esta permite una visión global anticipada y proyectiva de la tarea educativa. Es participativo, aunque es responsabilidad del docente. La planificación requiere de la interacción de otros miembros de la comunidad educativa y, por qué no, también de la comunidad que no es educativa, en este caso, por ejemplo, los padres de familia, ya que estos pueden aportar insumos valiosos sobre necesidades e intereses que deben satisfacerse mediante situaciones de aprendizaje que el planteamiento prevea. Y es funcional, pues la planificación debe ser un proceso que oriente en forma ágil la labor del docente, que le ayude a tomar decisiones, retroalimentar procesos y ofrecer seguridad en su función. Ahora bien, veamos los enfoques de gestión escolar. Por enfoque escolar se entiende que es el conjunto de labores realizadas por los actores de la comunidad educativa, es decir, el director de la institución, los maestros, el personal de apoyo, padre de familia, alumnos, todos estos vinculados con la tarea fundamental que le ha sido asignada a la escuela, que es generar las condiciones, los ambientes y los procesos necesarios para que los estudiantes aprendan conforme a los fines, objetivos y propósitos de la educación. Como primer enfoque tenemos el enfoque de gestión basado en el liderazgo pedagógico. Una dirección centrada en el aprendizaje se relaciona con todo aquello conjunto de actividades que tienen que ver con la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Todo esto que llevan a cabo los profesores y estudiantes. El liderazgo pedagógico aboca a una labor transformadora, pues no se limita a trabajar en las condiciones existentes y con las metas dadas, sino que irlas alterando para que mejoren la educación y las prácticas docentes en el aula. En este sentido, es importante revisar el concepto de liderazgo y cómo debemos asumirlo en la organización escolar. Una consideración inicial es el hecho de configurarlo como un fenómeno o cualidad de la organización y no solo como un rasgo individual.
El ejercicio de la dirección como liderazgo se ve, en estos casos, como una práctica distribuida, más democrática, dispersa, en el conjunto de organización, en lugar de algo exclusivo de los líderes formales. Esto quiere decir que puede ser observado en dos perspectivas, como un rango esencial de una escuela que centraliza los aprendizajes como tarea y responsabilidad común. Una cultura escolar que necesita promover la convivencia democrática y un pacto de involucramiento con las familias y la comunidad. Asimismo, la realización al ejercicio del director o equipo directivo, que asume un liderazgo pedagógico centrado en la tarea de establecer una dirección. Aquí también desarrollar al personal, rediseñar la organización y gestionar los programas de enseñanza-aprendizaje. Tenemos el segundo enfoque, que es el enfoque de gestión participativa. Un aspecto importante en la configuración de la gestión escolar es lo concerniente a los sujetos. La relación se da con el reconocimiento de la participación de todos los actores educativos en el proceso de gestión. Aquí se trata de contemplarlos no como elementos pasivos que deben ser administrados o manejados, sino como personas individuales, autónomas, con voluntad y poder de acción. Bajo esta perspectiva, su compromiso, convicción y cooperación son importantes para que los procesos de gestión se realicen. En este sentido, se complementa la definición como un conjunto de labores realizadas por los actores de la comunidad educativa. Todo esto están vinculadas con las tareas fundamentales que le ha sido asignada a la escuela. Aquí generan las condiciones, los ambientes y los procesos necesarios para que los estudiantes aprendan conforme a los fines, objetivos y propósitos de la educación. El gran desafío es dinamizar los procesos y la participación de los actores que intervienen en la acción educativa. Por eso, la gestión escolar debe encaminarse a recuperar la intencionalidad pedagógica y educativa, incorporando a tales actores como protagonistas del cambio educativo. Seguimos con el tercer enfoque, que es el enfoque transformacional. La apuesta de la reforma de la escuela implica transformar la gestión que desarrollan los directivos, centrando el quehacer de toda la institución educativa en el logro de aprendizaje de los estudiantes. Ello supone el reconocimiento de los procesos dinámicos de la gestión que implica tensiones sobre el contexto educativo y normativo, también el contexto cotidiano y la interacción de los actores. Tenemos el cuarto enfoque, que es el enfoque de competencias. En el principio de término competencia tiene diversas aceptaciones y definiciones realizadas por académicos, instituciones y sistemas educativos. Esto con la finalidad de tener un referente de lo que entendemos por competencia para la construcción del sistema curricular nacional. El Ministerio de Educación, en el documento macrocurricular nacional, Propuesta para el Diálogo, establece que una persona es competente cuando puede resolver problemas o lograr propósitos en contextos variados, haciendo uso pertinente de saberes diversos. Es por eso que una competencia se demuestra en la acción. Se dice que las competencias son aprendizajes complejos en la medida que exige movilizar y combinar capacitaciones humanas de distintas naturalezas. Todo esto para construir una respuesta pertinente y efectiva a un desafío determinado. La competencia que constituye un aprendizaje de carácter complejo, pues implica la transferencia y combinación pertinente de saberes o capacidades humanas muy diversas. Todo esto para modificar una circunstancia y lograr un determinado propósito en un contexto particular. Aquí representa un saber actual, contextualizado y crítico, y su aprendizaje tiene carácter transversal, pues se realiza a lo largo de toda una formación pasando por niveles de logro cada vez más complejos.
Esto es lo que permite al estudiante alcanzar en forma progresiva desempeños de mayor calidad. Ahora, muy bien, pasemos al proceso de la planificación educativa. Se entiende por planeación educativa la previa selección y organización de todas las actividades curriculares de la institución, en función de objetivos y con base en los recursos humanos, económicos y materiales, el interés y las necesidades de la comunidad educativa, el tiempo disponible y la correlación de fallas de años anteriores. Todos estos son procesos no evadibles o fijos que hacen posible la existencia y funcionamiento exitoso de una empresa, organización o institución. Para una organización satisfactoria y un buen trabajo de planificación implica hacernos preguntas, por ejemplo, ¿qué hacer y cómo hacerlo? Es por esto que en la planificación y organización se razonan los objetivos y acciones respectivamente. La planificación implica metas, objetivos, estrategias y planes, elementos que posteriormente son reflejados mediante la organización de la estructura de la institución. Estos dos aspectos tienen un uso muy amplio, puesto que una misma institución, como el Ministerio de Educación, los aplica a nivel nacional, regional, local y de aula, descansando en ambos términos de calidad educativa en cualquier nivel. La planificación escolar educativa, al igual que la gestión, se realiza en todos los ámbitos de las áreas del centro educativo, como por ejemplo el área directiva, el área pedagógica, el área académica, el área comunitaria y el área administrativa financiera. Todos estos planes se conjuntan con el instrumento final escolar denominado Plan Operativo Anual o Plan General Anual Institucional. Entre las planificaciones, tenemos, o sea, los instrumentos, los más relevantes del centro escolar están el Plan Operativo Anual o Plan General Anual, que es el POA, el PEC o el PEI, que es el Proyecto de Educación de Centro o Proyecto de Educación Institucional, el Proyecto Curricular de Centro, el PCC, y la planificación del aula. La planificación guarda preceptos o principios que deben estar presentes en el momento de diseño y desarrollo de este mismo. Entre estos están que constituyen un instrumento escolar fundamental. Aquí mejora la vida escolar, otorga cierto grado de autonomía e identidad al centro escolar. También promueve la participación de los miembros de la comunidad y concentra atención y acción en el logro de los objetivos planteados. Características fundamentales. Si bien sabemos, una de las características fundamentales es que la planificación es participativa y también puede estar sujeta a evaluación, pues permite corregir errores y omisiones, tal como lo dijimos hace un momento. Vemos que es dinámica, pues no termina con el establecimiento de un plan, sino que supone un reajuste constante entre medios y fines. Es facilitadora dado que prepara un conjunto de decisiones que deben ser aprobadas y ejecutadas por los sectores implicados. Es integral y sistémica ya que relaciona todos los elementos de una manera sistemática e interdependiente. Es práctica porque se encamina básicamente a la acción. Es anticipadora, pues intenta predecir y pronosticar el futuro para acomodar la acción. Es instrumento puesto que es un medio dirigido a lo largo de los objetivos. Veamos las etapas de la planificación. La planificación supone definir tanto los objetivos institucionales como los medios para alcanzarlo. Mediante ellas se anticipan los objetivos y acciones. Generalmente se planifica para fijar el rumbo o ruta de alguna organización e identificar y asignar recursos para el logro de los objetivos y metas. Aquí establecer las respectivas actividades también.
Ahora bien, lo anterior que se realiza mediante etapas o pasos y en la secuencia siguiente, que son las fases de planeación o las etapas de la planificación educativa. En primera fase tenemos que el diagnóstico, que es el momento en el que se determinan necesidades educativas. Una vez diagnosticadas las necesidades, se hace un análisis para describir e investigar cómo resolver las necesidades educativas y definir las relaciones entre los elementos internos y su relación con el ambiente. Posteriormente se diseñan las estrategias y planes para resolver las necesidades y se definen cómo distribuir, usar y promover los recursos. El diseño es una praxeología que busca mejorar el aprendizaje a partir de lo que se requiere en el entorno. El desarrollo es la parte más importante del proceso, ya que en este momento de concretar las actividades y soluciones educativas. Posteriormente se implantan e implementan dentro del sistema las soluciones y se modifican de manera inmediata. Cualquier afectación con el resto del sistema educativo. Finalmente, la evaluación corresponde a la valoración de los pasos anteriores. Con esta etapa es posible revisar el proceso y modificar lo que sea necesario. Una vez terminado la unidad 1, nos dirigimos hacia la unidad 2, donde vamos a revisar las consideraciones legales en torno al currículo de la educación obligatoria, las reformas curriculares precedentes, los referentes del ajuste curricular, un currículum organizado por áreas del conocimiento, las características del ajuste curricular, los elementos del currículo que están también envueltos en los principios para el desarrollo del currículo y las orientaciones metodológicas. Y por último veremos los refuerzos académicos y acción tutorial que también se establece como carga horaria. Veamos los fundamentos legales. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 26, estipula que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Y en su artículo 343, pues reconoce que el centro de los procesos educativos es el sujeto que aprende. Por otra parte, en este mismo artículo se establece que el Sistema Nacional Educativo integrará una visión intercultural acorde a la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el resto de los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En la Ley Orgánica de Educación Intercultural, o LOEI, en el artículo 2, en el literal W, nos dice que garantiza el derecho de las personas a la educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo. Todo esto en sus sistemas, niveles, subniveles y modalidades, y que incluyan evaluaciones permanentes. En este contexto, en el artículo 19 de la misma ley, se establece que un objetivo de la Autoridad Educativa Nacional es diseñar y asegurar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las instituciones públicas, municipales, privadas y fiscomisionales, en sus diversos niveles, tanto como inicial, básica, bachillerato, las modalidades presencial, semipresencial y a distancia. El Reglamento General de la LOEI, en su artículo 9, señala la obligatoriedad de los currículos nacionales en todas las instituciones educativas del país, independientemente de su sostenimiento y su modalidad. Y en el artículo 11 explicita que el contenido del currículo nacional contiene los conocimientos básicos obligatorios para los estudiantes del Sistema Nacional de Educación. Por último, en el artículo 10 del mismo reglamento estipula que los currículos nacionales pueden complementarse de acuerdo a las especificidades culturales y peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas, que son parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las particularidades del territorio en el que opera. Las reformas curriculares precedentes. Existen dos reformas curriculares de la educación general básica y una de bachillerato general unificado, que sirven de punto de partida a la actualización del currículo que se presenta. La primera reforma del currículo de la educación general básica, a la que nos referimos, tuvo lugar en el año de 1996. Esta propuesta proporcionaba lineamientos curriculares para el tratamiento de prioridades transversales del currículo.
las destrezas fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios para cada año, así también como las recomendaciones metodológicas generales para cada área de estudio. El referente del ajuste curricular. Aquí los currículos para la educación general básica y el bachillerato general unificado que se presentan a continuación plantean un ajuste a partir de la información proporcionada por docentes de todo el país en relación con la aplicación de la propuesta curricular para la educación general básica, que entró en vigor en el año de 2010. Como se mencionó anteriormente, esta información clave para el desarrollo del proceso de ajuste curricular se recabó a través de monitoreos realizados en mayo del 2011 a noviembre del 2012 y de la investigación denominada El uso y percepciones del currículo de educación general básica, realizado entre octubre y noviembre del 2013. Un currículo sólido, bien fundamentado, técnico y coherente y ajustado a las necesidades de aprendizaje de la sociedad de referencia, junto con los recursos que aseguran las condiciones mínimas necesarias para el mantenimiento de la continuidad y la coherencia en la concreción de las interacciones educativas. Estas garantizan procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad. Tenemos también el currículo, vamos a ver el currículo organizada por áreas de conocimiento. Esta es la nueva propuesta curricular, está estructurada por áreas y promueve el trabajo interdisciplinar. Cada una de las áreas orienta el trabajo del aula a partir de asignaturas que recogen las intenciones educativas y las organizan disciplinadamente para facilitar el trabajo docente. Pero se debe subrayar la necesidad de generar situaciones de enseñanza y aprendizaje lo más integradoras posibles y significativas. Todo lo que en los primeros años de educación es obligatorio. Veamos ahora las características del ajuste curricular. Entre muchas cosas sobre este tema tenemos que las áreas se estructuran en sus niveles de 3 años. Está el básico elemental, el segundo, el tercero y cuarto año de educación básica. Básica media, que corresponde al quinto, sexto y séptimo año de educación básica. La básica superior en el octavo, noveno y décimo año. Y bachillerato con sus 3 años. Adicionalmente está el primer año de educación básica en su propio subnivel de preparatoria, pero esta no está escolarizada. Todo esto se ordena alrededor de los objetivos por sus niveles. Están expresados en capacidades que se pretenden alcanzar y marcar las secuencias para lograr los objetivos generales al terminar el bachillerato. Veamos bien ahora los elementos del currículo. Los currículos de Educación General Básica y Bachillerato General Unificado se constituyen en propuestas de enseñanza obligatoria. Estas están conformados por los siguientes elementos, que son el perfil de salida, que vimos hace un momento, bueno, que se vio hace unos días en clase, los objetivos integrados de los subniveles, que constituyen una secuencia hacia el logro del perfil de salida, y los objetivos generales de cada una de las áreas. Los objetivos específicos de las áreas y asignaturas para cada subnivel, los contenidos que están expresados en las destrezas con criterios de desempeño, las orientaciones metodológicas y los criterios e indicadores de evaluación. Principios para el desarrollo del currículo. Para implementar este enfoque es preciso el diseño de tareas motivadoras para los estudiantes que partan de situaciones de problemas reales y se adapten a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de cada estudiante. Aquí favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo de equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. Y resulta imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo, tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales como de los no formales. Las orientaciones metodológicas veremos a continuación. Aquí vemos que se fomentará la metodología centrada en la actividad y participación de los estudiantes que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumno en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. En el caso de la educación general básica, especialmente,
En sus primeros 3 subniveles se integrarán en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y el entorno inmediato de los estudiantes. Por último, vamos a ver lo que es el tema de refuerzo académico y acción tutorial. Tal y como lo establece el artículo 208 del reglamento de la LOEI, y corresponde a las instituciones educativas diseñar e implementar planes de refuerzo académico y acción tutorial que puedan comprender las clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura, las tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura, las tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las necesidades educativas de los estudiantes y cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de su familia. El diseño general de este tipo de acciones ha de quedar recogido en el proyecto educativo e institucional. Cada año escolar, los docentes tutores concretarán estos programas y actuaciones contenidos en el proyecto educativo institucional, todo esto en función de su grupo de estudiantes, atendiendo para ello a sus características específicas, así como las necesidades detectadas. Y bien, esto ha sido la recopilación de la unidad 1 y 2 correspondientes a la asignatura de diseño y planificación curricular, que fue un placer haber estado con ustedes. Muchísimas gracias y será hasta para una próxima oportunidad.